Buenas tardes. Partiendo de un ejemplo de un programa que permite calcular el área y el perímetro de un rectángulo, vamos a ejemplificar cómo convertirlo a un programa que utiliza funciones. En este ejemplo se solicita al usuario la base del rectángulo, la altura del rectángulo, se calcula el área con la fórmula base por altura y se calcula el perímetro con la fórmula 2 veces la base más 2 veces la altura y se muestra en pantalla el área del rectángulo y el perímetro del rectángulo. Lo depuramos para ver cómo funciona y se pide al usuario que ingrese la base del rectángulo, por ejemplo 10, y la altura, por ejemplo 5. El programa nos dice que el área es de 50 y el perímetro es de 30. Ahora, para convertir esto a funciones, primeramente, en nuestro explorador de soluciones, en el apartado Archivos de encabezado, vamos a dar clic derecho, Agregar nuevo elemento. Y ahora vamos a seleccionar el que dice Archivo de encabezado. Aquí por default se pone el nombre de header. Vamos a cambiarle el nombre de funciones.h y le damos Agregar. En este archivo de funciones.h vamos a crear todos aquellos segmentos de código que nos van a servir en nuestro programa como funciones. Ya estando aquí, vamos a definir los prototipos de las funciones que vamos a utilizar. Vamos a hacer una función de bienvenida al programa y vamos a hacer una función que permita calcular únicamente el área de la figura. Entonces comenzamos con lo que son los prototipos de función. En este caso van a ser funciones sin retorno y sin parámetros. Vamos con la primera. Como es sin retorno, se pone la palabra void, espacio, enseguida el nombre de la función. Se va a llamar mensaje bienvenida. Y paréntesis vacíos porque no va a recibir parámetros. Nuestra siguiente función se va a llamar calcular área. Esos son los prototipos. Enseguida vamos a colocar la implementación de la función. Empezamos con la de mensaje de bienvenida. Los paréntesis vacíos y ahora abrimos llave para encerrar el conjunto de instrucciones de esta función. Como es un mensaje de bienvenida, únicamente habrá un print que va a indicar una bienvenida al programa. En este archivo de encabezado, como vamos a utilizar funciones de la librería stdio, tenemos que agregar nuestros archivos correspondientes. Ahí está implementada la función de bienvenida. Ahora vamos a implementar la función de calcular área. Como es una función que no recibe parámetros, entonces vamos a tener que solicitarle al usuario los datos de la figura dentro de esta función, por lo que hay que declarar las variables que vayamos a utilizar para ello. En este caso sería la base y la altura. Y por supuesto el resultado, que será el área. Ponemos los print y los scanf correspondientes para solicitar la información. Y aplicamos la fórmula. E imprimimos.
Prácticamente lo que estamos haciendo es traernos el código que habíamos hecho anteriormente en nuestro archivo principal a una función. Y bueno, como vamos a empezar a trabajar con funciones, nos vamos a olvidar del código que ya teníamos. Ahora lo que hay que hacer es que en nuestro archivo principal vamos a incluir, ¿sí?, el archivo funciones.h que realizamos hace unos momentos. Para incluirlo se pone la directiva include y entre comillas el nombre del archivo que queremos agregar. En este caso funciones.h. Ponemos nuestra función principal main y lo que vamos a hacer es mandar llamar a las funciones que nos van a permitir ver el mensaje de bienvenida y el cálculo del área de la figura. Para mandar llamar a una función que no recibe parámetros y no tiene retorno, únicamente se pone el nombre de la función. Como tenemos un prototipo, el programa Visual Studio nos da la sugerencia de la función que queremos llamar, en este caso mensaje bienvenida. Lo seleccionamos y se ponen los paréntesis vacíos. Vamos a poner aquí un comentario de que esto es un ejemplo de llamada a función sin retorno y sin parámetro. Mandamos llamar a mensaje bienvenida y enseguida mandamos llamar a la función calcular área. De igual manera, sin parámetro y sin retorno. Y ponemos el system pause. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y nos aparece, bienvenido al programa que calcula el área de una figura, ingrese la base 10, ingrese la altura 5, el área es 50. Este tipo de función sin retorno y sin parámetro no es la más óptima, porque como vimos, pues únicamente pasamos el código que ya habíamos hecho en la función main al archivo funciones.h en la función calcular área. Por ejemplo, si quisiéramos agregar una función para calcular perímetro, tendríamos que volver a solicitarle al usuario los datos para calcular el perímetro. Por ejemplo, voy a copiar lo que ya tengo en mi función calcular área, pero voy a hacerle las modificaciones correspondientes. Vuelvo a pedir la base, vuelvo a pedir la altura, pero ahora ya no va a ser área, va a ser perímetro. Y la nueva fórmula es 2 por la base más 2 por la altura. Y cambiamos el mensaje, el perímetro es. No es óptimo, como les comento, porque estamos repitiendo código. Estamos pidiendo los datos de entrada en la función calcular área y en la función calcular perímetro. Sin embargo, es un tipo de función que existe y debemos conocer cómo se trabaja con ellas. Entonces, ahora nos regresamos al archivo fuente en nuestra función main y después de llamar a calcular área, vamos a llamar a calcular perímetro. Y depuramos. Nos muestra el mensaje de bienvenida, ingresamos la base, ingresamos la altura, nos dice que el área es 50, nos pide nuevamente que ingresemos la base. Ahora vamos a ingresar una base de 20 y una altura de 10 y nos dice que el perímetro es 60. Una manera de optimizar esto es mediante el uso de funciones con parámetros, ¿sí? Y esto, bueno, cambiaría totalmente, ¿no?, lo que acabamos de hacer. Vamos a ver este ejemplo. Partiendo del ejemplo del problema que permite calcular la base, el perímetro y el área de un rectángulo, vamos a ver un ejemplo de función que permite el envío de parámetros. En este caso, vamos a continuar igual solicitando al usuario en la función principal main que ingrese la base del rectángulo, que ingrese la altura. Pero en lugar de calcular el área y el perímetro e imprimir en esta función, lo vamos a borrar porque lo que vamos a hacer es mandar llamar a las funciones que nos permiten hacer esto. Primero vamos a mandar llamar a una función que se llama calcular área. Y le vamos a mandar como parámetro la base, y la altura. Y después vamos a mandar llamar a calcular perímetro.
y de igual manera le vamos a mandar la base y la altura. Nos está marcando error porque en nuestro archivo funciones.h no hay nada de información agregada. Vamos a comenzar con el prototipo de la función que nos va a permitir calcular el área. Y esta función va a recibir dos parámetros. En el prototipo únicamente indicamos el tipo de datos de los parámetros que vamos a enviar. En este caso le vamos a enviar dos flotantes. Y a calcular perímetro también le vamos a mandar dos valores flotantes. Esto es en el prototipo. Después en la implementación vamos a volver a indicar que son varias funciones que no regresan valor. Se llama calcular área, pero sí recibe dos parámetros, recibe la base y la altura de la figura. Declaramos el resultado, aquí perdón, hay que poner el tipo de dato. Declaramos el resultado de lo que se va a calcular, vamos a calcular un área, declaramos una variable para área y decimos que área va a ser igual a la base por la altura. Y mostramos el resultado. De igual manera hay que agregar las librerías stdio y stdlib porque vamos a utilizar instrucciones que están incluidos dentro de estos archivos de cabecera. E imprimimos el área. Ahora implementamos la función que calcula el perímetro. De igual manera recibe la base y la altura, pero ahora lo que se va a calcular es perímetro. Perímetro. Y en la fórmula perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Y ahora lo que vamos a imprimir es el perímetro. Por lo tanto, en la función principal source, primero grabamos y en la función principal source ya nos debería de reconocer las funciones que acabamos de definir, calcular área y calcular perímetro, que reciben dos flotantes. Tenemos que vigilar que hayamos escrito el nombre igual tanto en la llamada a la función como en nuestro prototipo y nuestra implementación. Calcular área, y recibe dos flotantes. Ok, aquí lo que nos está haciendo falta es incluir en nuestro archivo fuente la librería funciones.h. Entre comillas se pone el nombre del archivo a incluir. Grabamos y ahora sí ya nos dejó de marcar el error porque ya reconoció las funciones que mandamos llamar. Depuramos nuestro programa y el programa nos dice que ingresemos la base del rectángulo, es 10, la altura es 5 y nos dice que el área es de 50 y el perímetro es de 30. ¿Sí? Y aquí están las funciones que nos permitieron hacer esto. De esta manera se ve el código más optimizado que en el ejemplo anterior.